Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora de viva voz el maestro Jorge Alberto Lara, especialista en seguridad y justicia, académico de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muy buenos días, maestro, como siempre, te aprecio de verdad, muy sinceramente el que puedas estar con nosotros, como siempre cuando te requerimos, con esa generosidad que te caracteriza. Muchas gracias, Jorge Alberto. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, pues con mucho gusto, a tus órdenes. En el informe de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, el presidente López Obrador negó que se esté militarizando al país. ¿Qué significa para ti esta declaración? El hecho mismo de que en un informe lo niegue y que diga también que son absolutamente infundados los señalamientos en este sentido de que el país está viviendo una militarización, Jorge Alberto. Bueno, pues gracias, Ricardo. Francamente es incomprensible esta declaración del señor presidente. Él mismo ha ponderado, él mismo ha decidido el multiplicar las tareas del ejército, el multiplicar sus recursos y su despliegue. Todos recordamos que durante su larga trayectoria como líder de oposición y como candidato en otras ocasiones, pues una de las propuestas más importantes que él hacía y que sin duda le significó obtener apoyo y simpatías fue precisamente el ofrecer el cumplir con el artículo 129 constitucional, que dice que en tiempo de paz el ejército solamente se dedicará a los temas relativos a la disciplina militar. Sin embargo, desde su llegada, como lo hemos señalado, se han reformado importantes leyes que expanden las facultades del ejército, no solamente en seguridad, sino también en cuestiones que tienen que ver con obra civil, con actividades administrativas que bien pudieran realizar y que debieran realizar otras dependencias, como pues lo han señalado incluso miembros de su propio gabinete, como son el exsecretario de Comunicaciones, que por cierto renunció a partir de tipo de determinaciones, y el actual secretario de Comunicaciones. Sí, que han dicho que bueno, que ellos esperarían que las obras de ingeniería las realizasen ingenieros civiles y no ingenieros militares, que ahora, por ejemplo, claro, están haciendo una parte importante del Tren Maya, están a cargo de una obra fundamental que no sabemos qué va a pasar con ella, pero ahí está el aeropuerto de Santa Lucía. En fin, la pregunta también va por ese lado. A ver, sí, estas obras se financian con recursos públicos, con recursos de todos nosotros. ¿Es correcto que el presidente disponga de esas obras financiadas con recursos públicos para obsequiárselas al ejército, Jorge Alberto? Porque el presidente así lo ha dicho. El aeropuerto de Santa Lucía y recientemente el Tren Maya van a ser entregados al ejército y para que los opere, pero además sus utilidades van a ser destinadas al propio ejército. Es como si una obra pública se convirtiese, por obra y gracia de una varita mágica, en una empresa, y esa empresa le sea entregada a un ente público. ¿Quién rayos entiende eso? ¿Cómo sería el ejército? En efecto, estas determinaciones ponen una duda respecto de la constitucionalidad y la legalidad de estas concesiones, si les podemos llamar de alguna manera, porque para incluso ser concesiones o contratos de obra pública existe una legislación muy robusta en materia de contratación de precisamente obra pública. El hecho de hacer a un lado a los particulares, a los privados, que a través de los sistemas y procesos de contratación que existen a cargo de la administración pública, pues podría implicar igualmente
una serie de prácticas desleales desde el punto de vista de contrato de obra pública, que como sabemos es una área fundamental de la actividad económica de los privados, de la ingeniería civil de nuestro país, y que en este momento pues se está viendo desplazada por una determinación cuya legalidad debe revisarse a fondo. Y sí, definitivamente pone un acento de preocupación que se están dando de manera unilateral este tipo de determinaciones, que como sabemos no son las únicas. Insisto, las Fuerzas Armadas de nuestro país con este gobierno han multiplicado sus recursos, sus facultades, algunas por la vía legal, otras por la vía extralegal, y su despliegue. Tenemos, por ejemplo, 80,000 tropas desplegadas en el territorio nacional, con el gafete de Guardia Nacional, pero que también la cuenta pública nos ha indicado, la revisión de cuenta pública, que no tienen los exámenes de certificación policial necesarios para hacer este tipo de actividades los miembros del ejército. Esto significa, Ricardo, un enorme riesgo para el tema de los derechos humanos, puesto que están en contacto con la población de manera constante, de manera intensa, y no tienen los miembros del ejército ni los protocolos ni la formación policíaca para realizar este tipo de actividades que implican inclusive investigaciones a particulares, actos de molestia particulares, y pues seguramente esto va a significar una violación constante, sistemática y masiva de derechos humanos y de debido proceso que probablemente se tenga que revertir o señalar también en los tribunales de nuestro país. Finalmente, en su más reciente libro, una voz que nadie podría cuestionar con algún grado de inteligencia en su integridad moral, como la de Roger Bartra, una voz de la izquierda desde siempre, desde toda su vida. En su más reciente libro, Regreso a la Jaula, el fracaso de López Obrador, dice que con su militarismo de López Obrador podría estarse incubando un monstruo inclinado a entrometerse en la política. ¿Crees que es una declaración desproporcionada o es una advertencia sensata? Me parece que Roger Bartra advierte de un riesgo real inminente del que quizás ahora solamente pudiéramos asegurarnos de que sea las propias Fuerzas Armadas quienes históricamente han dado cuenta de su patriotismo, de su institucionalidad, pues que precisamente se puedan acotar a sus funciones constitucionales. Sí vemos, por ejemplo, a propósito del despliegue que tiene que ver con las vacunas, con este tema tan importante y tan sensible para todos nosotros, pues que el ejército está codo con codo con operadores políticos de Morena, con operadores políticos del gobierno, y pues sí hay que realizar un llamado al propio ejército para que se recuerde cuál es su alta misión para el país, para el Estado mexicano, para la sociedad, y que pues esto no pase de ser un episodio coyuntural, que ojalá las instituciones del poder público como el Congreso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha brillado por su ausencia, por supuesto los medios de comunicación como lo haces tú, pues insistan todos para que esta circunstancia regrese a un cauce como lo manda la Constitución, Ricardo. ¿El ejército es ya un poder dentro del poder, Jorge Alberto, o es un poder paralelo? Bueno, Ricardo, tú sabes muy bien que en ciencia política el ejército y otros estamentos son considerados como factores reales del poder, sin ninguna duda. Por ejemplo, en términos económicos, en este gobierno se aumentó 1000% los recursos presupuestales al ejército. Esto devuelve la responsabilidad otra vez al Congreso mexicano, quien es quien define el presupuesto, ¿no? Entonces también es una tarea
de los legisladores, que se revisen, que se activen los controles parlamentarios y la revisión de estos temas. Sabemos que, pues obviamente, tratándose de las Fuerzas Armadas, pues habrá una especial pues consideración, respeto o inhibición en este tipo de facultades, pero sí hay que recordar que esto también es una tarea del Congreso, que ha sido muy permisivo con el planteamiento del presidente. 1000% durante este gobierno 1000%, de aumento de presupuesto para las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina. Es correcto. Guardia. ¿Qué dato? La verdad, te confieso que no lo tenía en el radar. Nos queda un minuto. ¿Algo más que quieras comentar que no te haya preguntado, Jorge Alberto? Bueno, recuerda, esto de los recursos, el presupuesto para el Ejército en esta actividad era de 2.400 millones de pesos y ahorita está en más allá de 25,000 millones de pesos. Y a mí, insisto, lo que me preocupa es el contacto directo con la ciudadanía en actos de investigación. Esto me parece que hay que también analizarlo con cuidado. Jorge Alberto Lara, especialista en Seguridad y Justicia, académico de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como siempre, te reitero mi agradecimiento más sincero, te aprecio mucho tu confianza en nuestro espacio, que sabes que se queda abierto también por iniciativa tuya cuando lo consideres necesario, Jorge Alberto. Al contrario, Ricardo, es un privilegio para mí conversar contigo. Te mando un abrazo, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.